Equipo de apoyo, entonces debemos crear un grupo de comités para evitar riesgos laborales. Esto que me indica que debo hacer un comité de convivencia que se encarga de recibir y dar trámite a las quejas prestadas, escuchar de manera confidencial a las partes involucradas, formulando planes de mejora, garantizando confidencialidad y elaborar informes. Entonces, este comité de convivencia, pues generalmente uno lo ve en las empresas, que sí, que el que organiza la fiesta de diciembre, que la fiesta del día de amor y amistad, pero también hay que entender que este comité de convivencia debe recibir y tramitar las quejas presentadas también de los compañeros. Debe encargarse de solucionar los entornos laborales que no sean efectivos, de los riñas o diferentes diferencias que se presenten dentro de las áreas por los compañeros de trabajo. Se debe crear el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, o sea, el COPAS. En este comité habrá representantes del empleador y de los trabajadores para poner en marcha el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí me está indicando que debe haber representantes del empleador y los trabajadores. Entonces, como el nombre nos indica, ¿no? Esto es un comité, entonces paritario. Entonces, sí, paritario. Al ser paritario me está indicando que debe haber representantes de todos los pares, de todos los entes que hay en la compañía, ¿no? Para que sea más acorde, que haya un representante. Yo siempre sugiero que haya un representante de todas las áreas de trabajo en el comité paritario. Elementos de protección personal y dotación. Este es uno de los implementos más útiles para la protección del trabajador. Su función es proteger diferentes partes del cuerpo para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le puedan ocasionar una lesión o una enfermedad. Los elementos de protección no evitan un accidente, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Indudablemente, los elementos de protección personal, pues es una normativa. Los elementos de protección personal deben ser acordes al área o a la labor que está haciendo el colaborador. Sí, indudablemente toda la empresa pues no puede tener los mismos elementos de protección personal, ¿no? Indispensable saber cuáles son los adecuados al área. En ocasiones, a veces dentro de la misma etapa de producción, en ocasiones la misma vestimenta o la dotación de ropa de un colaborador no aplica para hacer la labor que se requería en el proceso anterior al proceso, por ejemplo. Sí, entonces hay que entender que la normativa en Colombia me indica que, por ejemplo, me dice la persona, dentro de los elementos de protección personal están los guantes, pero ¿qué tipo de guantes acorde a la función en que se está realizando? ¿Sí? O puede ser que para la labor no requiera guantes, ¿sí? Si el guante si es necesario o no, va dentro de las políticas de la compañía. Por ejemplo, que una persona en una cocina, un chef, por ejemplo, pues no necesita guantes. ¿Sí? ¿Por qué un chef no se sugiere que use guantes? Porque normalmente cuando vemos en las películas o en los programas de televisión que vemos a los chefs trabajando y haciendo las preparaciones, no usan guantes. ¿Por qué? Porque el guante puede ser un riesgo para la integridad física de la persona. ¿Por qué? Porque es un ambiente en una cocina donde hay elementos que generan calor, como las estufas, o coger los elementos, las estufas que generan llama. Entonces eso puede hacer que la persona sufra un accidente. Entonces, por ejemplo, por eso no usan guantes los chefs, ¿sí? Porque es un riesgo, pero uno parte del principio que ellos hacen un buen lavado de manos, un buen protocolo de desinfección, de lavado y desinfección, con las maniobras mínimas requeridas durante el tiempo necesario para que no vaya a generar ninguna contaminación a
alimento, por ejemplo. Plan de emergencia. Servicio de Antioqueño de Alimentos SAS está comprometida con mejorar el plan de detención, prevención, mitigación y control de emergencia con el fin de evitar que las actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la salud de los empleados y o visitantes. Ok, entonces la compañía tiene como prioridad esta misión, ¿sí? Está comprometida con mejorar la detección y prevención de todos estos elementos de mitigación y de control, pero sobre todo de prevención. Recuerden que siempre va a ser mejor prevenir. Normas de seguridad. Bueno, aquí me está hablando también algo muy importante. Y o los visitantes, ¿no? Porque los visitantes a nuestra planta también son prioridad. Pues recuerden que si un visitante va a estar en nuestra planta de producción, uno de los principios de las buenas prácticas de manufactura es que tenga puestos todos los elementos de protección personal requeridos para el área a la cual la persona va a entrar. Normas de seguridad. Toda persona que labore en Servicio Antioqueño de Alimentos SAS debe estudiar, comprender y cumplir las normas y reglas establecidas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo de manera obligatoria, ya que se trata de eliminar la posibilidad de accidentes o enfermedades laborales. Es responsabilidad por la seguridad de todos y cada uno de los colaboradores quienes deben encargarse de su propia seguridad y de sus compañeros. Entonces debemos recordar que nuestra compañía tiene ciertos lineamientos que los colaboradores deben cumplir, de que tenemos un manual que tenemos que conocer y que cumplir, y que hay unos principios de seguridad. Entonces, principio de seguridad número 1, portar elementos de protección personal, ya que minimizan la gravedad de una lesión. ¿Sí? Como les decía en el ejemplo anterior, elementos de protección personal, entonces que un guante ya presenta una laceración o una ruptura, entonces debemos cambiar, no podemos utilizar más ese guante. ¿Sí? Nosotros debemos entender que nuestra prioridad y la de la compañía es siempre salvaguardar la salud de nuestros colaboradores, pensando en el objetivo final de cumplir la misión y la visión que queremos. Segundo, pensar antes de actuar para eliminar causas posibles de riesgo. Entonces es importante entender que nosotros debemos actuar con base en unos resultados de alguna información, si no podemos tomar decisiones apresuradas. No trabajar en estado de embriaguez o intoxicado por drogas, entonces es súper riesgoso entender que nuestros aspectos de estabilidad del sistema nervioso se pueden alterar con estos elementos, entonces puedo ocasionar un incidente o tal vez un accidente que ha llegado hasta puntos de ser fatales en algunas empresas. Entonces lo que queremos es que por ningún motivo esto suceda. Entonces recordar que no podemos llegar en estado de embriaguez al trabajo. No utilizar armas de fuego y los elementos cortopunzantes como cuchillos, solo utilizarlos para destinados al fin en el área de proceso. Entonces recordar que nosotros la tolerancia es pilar fundamental en buen desarrollo de una sociedad. Nosotros tenemos que ser tolerantes realmente cuando hay un problema que se soluciona con armas. Bien, es porque no hay una tolerancia, no hay una mentalidad abierta al diálogo, ¿sí? Recuerden que lo más importante es actuar, como se dice, con la mente fría, ¿sí?
tomar una decisión con base en algún protocolo de sensibilidad previamente diseñado. No evite bromas y juegos de mano en lugar de trabajo. Entonces es fundamental también. Hemos visto que los estudios en Colombia muestran que ese es un generador alto de accidentalidad. Las personas asumen que eso no genera algún riesgo y puede ser muy peligroso. Es como la persona que dice: no, yo no me paso un semáforo, yo me paso un semáforo de vez en cuando en la noche porque no vienen carros, ¿sí? Pero algún día lo haga y puede generar un accidente. ¿Por qué? Porque pensamos que hacer una broma o pasarnos un semáforo en rojo es algo muy sencillo. Lo mismo así en la compañía, ¿no? Esas bromas con compañeros a veces pueden ocasionar accidentes. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, eso es fundamental. El orden siempre va a generar que haya limpieza. Y cuando estamos limpios y ordenados, nuestro ambiente laboral genera mayores rendimientos. En un lugar desordenado, nosotros vamos a perder tiempo porque no vamos a encontrar los elementos a tiempo, porque no hemos asignado un espacio o un destino específico para cada herramienta de trabajo o para colocar las llaves, o porque nosotros en medio de nuestra sociedad, que la falta de limpieza, no vamos a poder acceder a hacer un buen protocolo. Entonces, como lo manejan algunas compañías, que es el principio de las 5 S, ¿sí? Deshacer lo que no sirve, limpiar, ordenar, ¿sí? Estandarizar y mejorar. Recomendaciones osteomusculares. Entonces, para disminuir riesgos laborales, mantener posturas estáticas por tiempos prolongados, evitar sobreesfuerzos y estiramientos necesarios mientras trabaja. Mantenga cerca de su cuerpo los elementos de trabajo de uso frecuente, la altura de la mesa de trabajo de acuerdo con el área, con la tarea que realiza. Recuerden, por ejemplo, en oficinas se ve mucho esta falla, que no entienden, los colaboradores a veces no entienden la altura ideal de la silla, debe estar acorde a la mesa donde estamos trabajando. A veces una pequeña inclinación con respecto de la silla, del soporte donde colocamos el brazo con respecto a la mesa, esa leve inclinación, por ejemplo, nos puede generar túnel de carpio. Medidas preventivas generadas para la prevención de riesgos. Mantener el espacio ordenado y limpio. Sabemos que cualquier objeto puede producir una caída al mismo nivel y este accidente es de los más comunes. Entonces siempre el orden. Se ve a veces mucho también cuando hay alguna tarea en la cual se requiere instalaciones eléctricas por fuera de las tomas, o sea que hacemos alguna conexión con TES o con regletas o estamos trabajando con alguna extensión de cable. Entonces no somos cuidadosos en esos espacios y indudablemente sí, eso es un alto generador de incidentes y de accidentes en las empresas. Identificar peligros. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando hay un riesgo, que tal vez fue un incidente porque nosotros logramos sobrepasar, por ejemplo, que en el área de trabajo hay un elemento que tiene una punta que sobresale o una puntilla, un tornillo está salido y nosotros lo vimos y hay como que casi que me enredo, pero entender que tal vez la próxima persona que pase por ahí tal vez no lo vea. Entonces nosotros tenemos que identificar ese peligro y ojalá de una vez, si nos corresponde solucionarlo, lo solucionamos o dar informe inmediato. Pero de nada nos sirve identificar el peligro si no hemos solicitado la mejora, ¿no? Que es el siguiente punto. Entonces nosotros, cuando conocemos a fondo nuestra área de trabajo, podemos implementar mejoras
Recuerden que hay un conducto regular, que eso siempre debemos hacerlo por nuestro jefe inmediato. Nunca saltarnos el conducto regular, porque dentro de los protocolos, inclusive las buenas prácticas lo indica, recuerden, es respetar la autoridad. Salidas de emergencia, pues la empresa debe garantizar que tengamos salidas de emergencia acorde a los protocolos y al área que tiene la empresa, y lo más importante, que los colaboradores sepan dónde están ubicadas, el momento en que se deben usar y cómo se deben usar. ¿Cómo identificamos eso? Pues de todas formas deben haber instrucciones de uso. Sí, la empresa debe siempre garantizar que las personas conozcan y haya un instructivo en todas las áreas de los protocolos. Por ejemplo, el correcto lavado de manos. ¿Cómo identificarnos? ¿Cómo identificar el correcto lavado de manos? Pues siempre que haya una canilla, una llave donde se hace este protocolo, debe haber una señalización que me indique el correcto lavado de manos. Debe haber una señalización que me indique una ruta de evacuación. Debe haber una señalización que me indique los protocolos a seguir. Debe haber una señalización que me indique los tipos de elementos de protección personal que debo usar para cada área. Bueno, debemos recordarle a los visitantes de la planta que ellos deben cumplir con esos protocolos, más en la industria de alimentos, donde nuestros colaboradores, nuestros empleados, ellos se esmeran por cumplir las normas de elementos de protección personal. Por ejemplo, nuestros colaboradores nunca hacen la labor con aretes, y llega un visitante y de pronto sí entra con aretes. Entonces es un factor de riesgo. Puede haber una contaminación cruzada directa, le puede caer el arete en alguno de los productos que nosotros comercializamos, y por ende pues va a generar algún problema con respecto a alguna demanda ante el INVIMA o ante los protocolos que manejemos, y resulta que el descuido no fue de ninguno de los colaboradores, sino de los visitantes. Que el visitante, es muy común, que el visitante va a hacer un ingreso a la planta y no sabe que va para una planta de alimentos, o no tuvo en cuenta los elementos de protección personal, las normas de buenas prácticas de manufactura, y se aplicó alguna loción o perfume. Pasa mucho. Entonces, entender que una persona que tenga mucho, se les perciba mucho el perfume, pues no puede entrar a nuestra área de producción. ¿Por qué? Porque puede haber contaminación cruzada indirecta. Si la persona no necesariamente puede tocar el alimento e impregnar del olor a la loción, sino simplemente estar separada, pero el olor por la higroscopía del alimento puede absorber la humedad y captar el perfume. Entonces pasa lo mismo cuando uno se sube a un ascensor, que a veces uno le queda, la persona que se bajó me dejó impregnado ese olor a ese perfume. Yo nunca la toqué, estuvo retirada de mí en el ascensor, pero me quedó impregnado el perfume, como ocurre también mucho con la nicotina de las personas que fuman. Se hace esa transferencia por contaminación cruzada indirecta. Entonces, recordemos, mitigar los incidentes y los accidentes, siempre reportarlos, siempre utilizar los elementos de protección personal, y nosotros y todos los colaboradores trabajar con el mismo enfoque de la misión y la visión que tiene la compañía.